Muy buenas noches, estimados alumnos. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de la Edad Media. Vamos a empezar primero con el concepto de la Edad Media. La Edad Media es considerado un periodo histórico. Es un periodo histórico que abarca del año 476 después de Cristo. Esto es la caída del Imperio Romano de Occidente. La caída del Imperio Romano de Occidente hasta lo que vendría a ser 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente, o también conocido como la ciudad de Constantinopla. Muy bien, este vendría a ser el concepto de la Edad Media. Ahora, la Edad Media se divide, la Edad Media tiene una división muy sencilla que consiste en simplemente en lo que es la Alta Edad Media y lo que es la Baja Edad Media. Pero dentro de la Edad Media se habla bastante, y como ustedes han visto acá, la caída de los imperios romanos, de invasiones. Ahora, las invasiones que hubo en este tiempo en las grandes culturas, como por ejemplo lo que estamos viendo ahorita en Roma, se dividen en dos oleadas. La primera se le conoce como invasiones germánicas, y esto ocurrió en el siglo V después de Cristo. La otra oleada es la llamada oleada de los sarracenos, de los húngaros, eslavos y los vikingos. Ahora, creo que de este grupo ustedes reconocen a este último que vendría a ser los vikingos, que son conocidos como los hombres del norte. Los hombres del norte. Del norte de Europa. Esta parte de Europa es la denominada Escandinavia. Bien, de esta parte de Europa es que provienen los vikingos. Esto ocurrió en el siglo IX, obviamente después de Cristo. Por ejemplo, tenemos acá en imágenes a personajes de, de este pueblo invasor de Europa, que vendría a ser un vikingo, y lo que permitió justamente el hecho de que los vikingos puedan conquistar gran parte de Europa fue las embarcaciones, ¿no? El poder desplazarse por Europa a grandes distancias y poder conquistar la mayor cantidad de territorio con una ferocidad, eh, sin lugar a dudas, muy eh, catastrófica para los pueblos en los cuales ellos iban a someter, ¿no? Muy bien. Después también tenemos lo que es dentro de la Edad Media, y pasamos ahora al siguiente punto. También tenemos lo que es en la Edad Media, tenemos que apareció lo que es el sistema feudal. Pero, ¿qué es el sistema feudal? Muy bien, el sistema feudal consiste en un feudo. Un feudo vendría a ser un territorio en kilómetros cuadrados, el cual está al mando de un denominado señor feudal. Este señor feudal tenía el control absoluto sobre determinado feudo. Por ejemplo, imaginemos un territorio
y dentro de su territorio habían personas, habían recursos, etcétera, etcétera, y el dueño de todo esto era el señor feudal. En este tiempo, la tierra en sí, era considerada la fuente de riqueza y poder. Era fuente de riqueza y poder. No es como ahora que es el dinero, ¿no? Estamos hablando en Edad Media, que era la tierra lo que te daba a ti más poder. Cuanto más tierra tenías, eras más poderoso. Muy bien, pero también el señor feudal tenía vasallos. Estos vasallos eran personas que, bueno, servían al señor feudal y le daban su voto de fidelidad. A esto se le conoce con el nombre de una ceremonia de vasallaje. Muy bien, esa ceremonia de vasallaje se dividía en dos partes. Esas dos partes eran las siguientes. El vasallaje se divide en dos. La primera se denominaba homenaje y la segunda se denominaba investidura. Los dos pertenecían a la misma ceremonia, pero eran momentos diferentes. El homenaje consistía en el juramento de fidelidad. El juramento de fidelidad del vasallo al señor feudal, mientras que la investidura vendría a ser el sello de este pacto. El sello de este pacto que se realizaba con un puñado de tierra. Un puñado de tierra que era entregado simbólicamente, que era entregado de parte del señor feudal al vasallo, ¿no? Era una manera de poder decirle, bueno, toma esta tierra y trabájala, ¿no? Eso es lo que vendría a ser con respecto a la ceremonia de vasallaje en lo que es el sistema feudal. Ahora, el sistema feudal, por si acaso, abarcó, si queremos definirlo, es un sistema político, económico y social. O sea, abarcó prácticamente todas las áreas de un estado o de un país, ¿no? En este caso no existía eso, existían lo que eran los feudos, ¿no? No existían los países propiamente dichos, existían feudos. El señor feudal era un acaudalado. Muy bien. También tenemos que en la Edad Media, era denominada por muchos historiadores como la edad del oscurantismo. ¿Por qué? Y oscurantismo quiere decir oscuro, ¿no? O proviene de la palabra oscuro. ¿Por qué razón dice esto? Porque hubo un estancamiento de la ciencia. La ciencia no avanzó en este tiempo, debido a que principalmente la Iglesia Católica tenía el control absoluto sobre gran parte de la sociedad, ¿no? Pero de todas maneras, justo, bueno, en todo este ambiente, ¿no? De estancamiento, etcétera, aparecen las universidades. Las universidades y también aparecen las escuelas. Con respecto a las universidades y también aparecen las escuelas. Primero voy a partir de las escuelas. Las escuelas eran de tres tipos. Eran las escuelas palatinas, eran las escuelas monásticas y eran las escuelas catedralicias.
mientras que las universidades tenían como curso base las llamadas las denominadas, ¿no? 7 artes liberales. Estas 7 artes liberales se dividían en dos. Se dividía en lo que se conoce como el trivium y el quadrivium. El trivium lo conformaba la gramática, el trivium conformaba la gramática, la retórica y la dialéctica. Más que nada en lo que vendría a ser las letras, ¿no? En lo que vendría a ser el quadrivium, aquí se tomaba en cuenta la aritmética, muy importante en la matemática, podría considerarse como la base de la matemática. También la geometría, y también lo que vendría a ser la astronomía y la música. Eso vendría a ser lo que se enseñaba al principio en las universidades, ¿no? Estas universidades que tenían como cursos principales estas 7 artes liberales. Bien, también en la Edad Media aparecieron lo que es, o se desarrollaron, mejor dicho, las sociedades asiáticas. Y dentro de estas sociedades asiáticas destaca principalmente la civilización islámica. La civilización islámica que tiene las siguientes características, ¿no? Vamos a ver ahora sus características más saltantes, más importantes, que son necesarios, que todos deberíamos dominar, ¿no? Por ejemplo, su Dios. ¿Quién es su Dios? Su Dios es Alá. ¿Quién es su profeta? Su profeta es Mahoma. Su libro sagrado es el denominado Corán. Su iglesia, donde ellos van a orar, etc., se denomina mezquita. Después, su lugar santo, algo así como para los cristianos Jerusalén vendría a ser el lugar santo, para los islámicos o musulmanes vendría a ser la Meca. Otra cosa interesante también es la Hegira. La Hegira es denominado como la huida de Mahoma de la Meca a Medina. Lo que pasa es que Mahoma escapó de la Meca a Medina debido a que muchas personas no creían en lo que él estaba hablando, así que él huyó de la Meca a Medina. Ese episodio se le denomina como, dentro del mundo islámico se le denomina como la Hegira. Ahora, la civilización islámica tenía preceptos muy claros que debían cumplir si es que te consideras parte de la civilización islámica, ¿no? El primer precepto muy importante es la profesión de la fe. Es la profesión de la fe islámica. Después también está la oración, la cual son 5 veces al día en dirección a la Meca. Acuérdate que la Meca es la ciudad santa. También está lo que es la limosna, que vendría a ser como una ofrenda para la gente necesitada. 4. El ayuno.
el ayuno que vendría a ser en el mes de Ramadán. Y por último tenemos lo que es la peregrinación. La peregrinación a la Meca una vez en tu vida. Una vez en tu vida debías ir a la Meca para poder considerarte pues que eres parte de la fe islámica, ¿no? Eso es algo que hasta el día de hoy se cumple. Muy bien. Vamos a ver ahora otro punto importante. Bien, también dentro de lo que es la Edad Media, se conoce una serie de batallas con un pensamiento supuestamente religioso, pero más comercial, que se denominaron las cruzadas. Eh, las cruzadas fueron consideradas como expediciones, son expediciones militares y religiosos, que tenían como como objetivo principal, tenían como objetivo recuperar Tierra Santa. Recuperar Tierra Santa. Ahora, recuperar Tierra Santa, ¿de qué? Lo que sucede es que las cruzadas nacen a partir de lo que vendría a ser una invasión musulmana a lo que es, bueno, Jerusalén, lo que es Tierra Santa, lo que es hasta ahora Tierra Santa. Estas expediciones fueron impulsadas por un papa, Pedro Apóstol, padre de los apóstoles, el papa Urbano II. Él llamó pues a los grandes líderes de Europa a que se unan en esta lucha contra los musulmanes, los puedan expulsar de Tierra Santa, que vendría a ser Jerusalén. Ahora, las causas son variadas, pero principalmente hay tres. Uno es el aumento de la población. Al haber, al haber una cantidad de población exagerada, lo que sucedía es que necesitaban pues reducir esta población, ¿no? Otra obviamente es la invasión musulmana, pues en este caso el pueblo que lo hizo fueron los turcos, la invasión turca a Tierra Santa, invasión turca a Tierra Santa, y por último tenemos que se quería afianzar el poder del Papa, principalmente, ¿no? Obviamente el Papa Urbano II estaba buscando eso, ¿no? Afianzar su poder dentro de lo que vendría a ser el papado. Ahora, esto tuvo consecuencias, o sea, las cruzadas no es que simplemente fue un conjunto de batallas, ¿no? Que no se ganaron o que se ganaron, pero, por ejemplo, si hablamos de las cruzadas, tenemos que denominar que hubieron 8 cruzadas. Estas 8 cruzadas, solamente la primera cruzada obtuvo victoria. O sea, mejor dicho, logró el objetivo principal, que era recuperar Tierra Santa. Era recuperar Tierra Santa. Eh, ¿Cuáles fueron las consecuencias de estas cruzadas? Las consecuencias de estas campañas militares religiosas en la Tierra Media tuvieron como consecuencia principalmente, lo voy a señalar acá, el restablecimiento del comercio
entre Oriente, Asia y Occidente, Europa, sobre todo en la venta de especies. Los los señores feudales perdieron su poder debido a que invirtieron bastante en lo que vendría a ser la lucha contra los musulmanes en Tierra Santa, ¿no? Hubo entre Roma, una ruptura entre Roma y Bizancio. Muy bien. Ahora, una mención aparte merece también el hecho de que en este tiempo hay también otros tipos de invasiones. Lo voy a señalar rápidamente, que vendría a ser las invasiones de los mongoles. Y dentro de esto está el gran Gengis Khan. Gengis Khan que usó la denominada guerra psicológica. La denominada guerra psicológica, que consistía en el terror que daba a sus pueblos sometidos, a tal punto que obviamente estamos hablando de una crueldad para asesinar, pero esto le ayudó a ganar cierta fama. Entonces esta fama le pidió poder someter a los pueblos. Por ejemplo, lo que hacía Genghis Khan en realidad, lo que hacía Genghis Khan en realidad era instalar tanto miedo, tanto terror, o sea, que por eso se llama guerra psicológica, en los pueblos, porque eran muy crueles para asesinar, que se ganó la fama de someter a los pueblos con violencia. Aquí hablamos de bastante violencia. Entonces, Genghis Khan iba al pueblo, pero este pueblo se rendía antes de que él pudiera tomarlo porque ya conocían lo que pasaba si ellos se enfrentaban a Genghis Khan, ¿no? Esa es una mención aparte que quería señalarlo en este resumen. Muy bien, ahora pasemos a otro tema muy interesante que vendría a ser la Edad Moderna. La Edad Moderna. ¿Qué es la Edad Moderna? O mejor dicho, ¿en qué consiste la Edad Moderna? La Edad Moderna, al igual que la Edad Media, tiene un periodo que abarcó del año 1453, que es la caída del Imperio Romano de Oriente, hasta 1789, que es la Revolución Francesa. Muy bien, en ese tiempo hubieron nuevas ideas. Estas nuevas ideas fueron a partir del hecho de que querían volver a renacer el pensamiento del ser humano, ¿no? Y para eso querían pues tomar como ejemplo alguna cultura, ¿no? Y la única que pudieron notar que era la que era era más confiable era la cultura greco-romana, ¿no? Que es la cultura de Grecia, que era cultura de Grecia y de Roma. Muy bien, tuvieron como base filosófica en este tiempo, tuvieron una base filosófica denominada el humanismo.
Este humanismo ponía al ser humano como el centro de todas las cosas. Muy bien. En lo que vendría a ser también la Edad Moderna, fue un buen tiempo histórico, un buen momento, donde se dieron grandes viajes. Se hicieron grandes viajes, grandes exploraciones, y estas exploraciones eran principalmente de portugueses y de españoles. De portugueses y españoles. Se crearon nuevos inventos. Se crearon nuevos inventos para poder desarrollar justamente estas exploraciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la carabela, tenemos la brújula, tenemos el astrolabio, y tenemos las cartas náuticas. Es una ciencia, la navegación. La navegación es una ciencia, bueno, que es de este tiempo, pero que es nueva. La cartografía, por ejemplo, ayudó bastante a lo que vendría a ser las cartas náuticas. Bien, ahora, ¿por qué razón es que hubo esto? ¿Qué se motivó para que puedan haber nuevas exploraciones? Las causas son principalmente las siguientes. Tenemos la causa número 1, que vendría a ser las comerciales. Las comerciales se refiere a la búsqueda de nuevas rutas comerciales. La búsqueda de nuevas rutas comerciales. De nuevas rutas comerciales. En lo que vendría a ser lo económico, está la expansión territorial, la expansión territorial, y en lo que vendría a ser lo ideológico, el espíritu medieval, por un lado, el espíritu medieval, y ganar adeptos para el cristianismo. Ahora, esto de ganar adeptos es más que nada someterlo, ¿no? Para el cristianismo. Muy bien. Eh, uno de los grandes personajes de justamente de estas exploraciones fue el gran genovés Cristóbal Colón, el cual mencionó una nueva ruta, o descubrió según él, una nueva ruta para llegar a la India viajando por el occidente, lo cual estaba correcto, pero obviamente no contaba con que existía América, ¿no? Cristóbal Colón en total hizo 4 viajes. Hizo en total 4 viajes. Cada uno de estos viajes está correctamente documentado en lo que vendrían a ser mapas. Y lo que les pediría es que por favor estudien estos 4 viajes de Cristóbal Colón en lo que vendría a ser los mapas. Muy bien, muchas gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad.